Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo. Hola a todos, esto es Hablando con Rilo, yo soy Rilo y en la producción Jennifer Montilla. Hoy tenemos una invitada muy especial, hace mucho tiempo que venimos hablando para coordinar esta entrevista que se ha dado en el momento oportuno, así que bienvenida Leila Nasser, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Rilo? Un gusto estar acá acompañándote. Bien, Leila Nasser, perdón, Leila Nasser. Sí, así es. Eres de Formosa. Eres maestra de obra mayor, sí, también te dedicas a la política y has estado involucrada en todo lo que ha sido la campaña de Javier Milei, de La Libertad Avanza. Ahora vienes trabajando, también estás en Buenos Aires trabajando con la política. Queremos conocerte un poco y luego abordar diferentes temas que yo sé que van a ser de mucho interés de la gente. Ok, bueno, mi nombre es, ya lo dijiste, Leila Nasser, soy formoseña, argentina, del norte. Particularmente fue una decisión, tuvo mucho que ver la política, el hecho de que yo esté hoy acá en Buenos Aires. A hoy estoy abocada 100% a la política, tratando desde donde uno puede poner un grano de arena. Formosa es una provincia muy complicada, los que saben algo con respecto a la política argentina van a saber que Formosa es la provincia donde hoy se pelea, digamos, estamos con un gobernador de hace 34 años, un poco más, entonces estamos en una provincia que realmente tiene una política muy dura, muy difícil, y particularmente de mi parte fue la decisión de salir para poder hacer algo un poco distinto o hacer un poco de ruido desde afuera para poder llegar a ayudar a los formoseños, por eso hoy estamos aquí. Entre tus estudios también están protocolo y relaciones exteriores. Sí, así es. Eso es parte de tu formación, también lo ejerciste. Es parte de mi formación. Hoy por hoy estoy estudiando todo lo que es oratoria, formándome para lo que es todo lo que requiere la política en sí y manejar grupo de personas que en realidad es para lo que nos tenemos que preparar los jóvenes hoy que estamos metidos en esto. Entonces estamos abocados a querer aprender un poco más para estar a la altura de lo que nosotros consideramos que va a ser la nueva política de la Argentina. Cuando uno escucha que alguien viene de Formosa, enseguida te vienen a la mente todas esas situaciones que se dan a conocer en las redes de Formosa, que la condición precaria en la que viven algunos o muchos, la corrupción del dictador Gildo, y todo lo que conlleva a el enriquecimiento ilícito de parte de un gobierno que se escuda detrás también del peronismo y que no ha hecho más que someter al pueblo a vivir de una manera indigna. Sin embargo, también hay otra versión donde hay una Formosa millonaria. Hay una sección de los formoseños que son extraordinariamente millonarios, que tienen muchísimo dinero y es allí donde termina todo el dinero concentrado en una pequeña parte de la población de Formosa y no sé si específicamente en Formosa capital. Cuéntanos un poco de cómo es ese contexto de las dos Formosas que existen. Y mucho de lo que se ve en redes, en la televisión, la realidad es que los formoseños no somos personas que ignorantes, por así decirlo. Yo creo que la elección durante tanto tiempo de Gildo Infran, la reelección también fue mucho del pueblo formoseño. Hoy, sinceramente, haciendo un poco de hablar desde afuera, la provincia está muy bien. Yo hoy que no estoy adentro, ya está por hacer casi un año. La provincia funciona bien. En la provincia es un lugar donde no ves indigentes, esa es una realidad. Tenemos un 85% de la población que tiene casa. Gildo tiene una forma, por decirte así, muy organizada que los formoseños también ya lo entendieron. Entonces, por ahí mucho el ruido que se hace es más de una pelea política de querer tener ese lugar, pero la realidad es que los que son oposición hoy no son oposición, no están a la altura de abarcar todo lo que Gildo va a dejar, porque de hecho Gildo creo que ya es su último tiempo en el gobierno. Entonces, si vos me preguntás hoy, Rilo, la verdad no está nadie a la altura para ser gobernador en Formosa capital. La provincia fue avanzando a poco, es una provincia muy hermosa. La realidad es que la seguridad es muy distinta de acá, si bien es chiquito Formosa, pero podés caminar por la calle, no te van a robar, podés dejar la puerta abierta,
Entonces hay muchas cosas que no se cuentan tampoco. Y los formoseños, a su manera, viven bien. El tema es que por ahí hay gente que no tiene ganas de seguir el patrón de la política, y eso es algo que requiere mucha política. Formosa es una provincia con un 97% de la población metida en política. O sea, imagínate que casi nada hoy no está metida en la política. O sea, lo que vos quieras hacer, primero debes pasar por la política de Formosa. Yo tuve hace poco acá en el estudio a un formoseño, pero de un poblado, no de Formosa capital. Y él me contaba una historia muy diferente, donde había medicina inexistente, donde la educación era de muy mala calidad y con muy mala infraestructura, donde el transporte era también básicamente inexistente, donde el sueño de un joven era que su papá le regale un caballo porque realmente es el mejor medio de transporte que podía tener, porque todas las calles, pero todas son de tierra, y que cuando llueve ellos viven en lodo y que pasan mucho tiempo sin energía. El gas, el suministro de gas es por garrafa, pero es escaso. El agua es básicamente inexistente. También tienen que cargar agua, llevarla. O sea, viven como en una réplica de la peor parte de la India. Entonces, por eso te decía al principio que hay dos Formosas, porque está esta Formosa que aparentemente dentro de una dictadura está bien organizada, ¿bien? Sí, porque la verdad es que está bastante bien lo que me cuentas. Buenas escuelas, educación de primer nivel, la medicina es también de primer nivel, el transporte es excelente, pero después está esta otra Formosa que es un giro de 360 grados. Sí, a 15 kilómetros de la capital. O sea, a 15 kilómetros de la capital puede que no haya agua potable. De hecho, en el interior, un poco más adentro de la provincia, también es verdad que no. Pero tiene mucho que ver un montón de factores. O sea, la reorganización de la provincia es necesaria. Si nosotros pudiéramos contar con lo que ya tenemos armado y poder traer a la población un poco más para acá, también tenemos que entender que son un poco más para el interior, son tribus, gente que tiene otra forma de vida, que tampoco es como que quiera acercarse más para la provincia, para lo que sea instalaciones, para lo que sea contar con agua potable, contar con luz. Entonces, sacarlos de su lugar de confort es complicado. Por ahí tirar todo a lo que es el gobierno en sí, hay que tener muchos factores en cuenta. Y la realidad es que la gente tiene mucho que aportar en esas cuestiones. Cuando la gente no se quiere adecuar o no se quiere ayornar o juntar o tomar esta iniciativa también que tiene la provincia de acercarlos, de poder brindarles otras cosas. Por eso existen los famosos módulos. O sea, a la gente se le da. El tema es que la gente también tiene una forma muy distinta de vivir. La gente que ya vive como tribu, que tiene sus costumbres, que prenden fuego, que viste que por ahí tienen toda esa costumbre muy de antes, es muy difícil traerlos para la civilización. A mí me llamó mucho la atención de esta entrevista que tuve con este chico formoseño, que básicamente él dice que escapó. Sí. Imagínate, como que emigró de Formosa. Él me decía que cualquiera de ese poblado, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que tuviera una idea política distinta a Gildo, lo trataban de hundir, sepultar, y que de hecho hubo un caso de unos chicos que estuvieron presos por justamente protestar en contra, exigiendo agua, exigiendo luz, exigiendo cosas básicas. Los encerraron, eran menores de edad, y no solo eso, sino que luego los incendiaron accidentalmente y murieron en una tipo comando policial, porque los policías en ese momento fueron a pescar. Esa fue la historia oficial que quedó plasmada, y que los chicos en su rebeldía ellos mismos se autoincendiaron. Luego, dentro de todo eso, me explica que si eres públicamente opositor a Gildo, te metes en problemas, te pueden inventar una causa y tienen una especie de equipo de testigos falsos dispuestos ya a testificar que lo que sea que te estén inventando es real. De verdad que es muy duro todo lo que él me contaba. Y que de hecho hace poco hubo un caso de un chico que pasó en una moto cerca del auto donde iba Gildo y le hizo la señal del dedo
Sí. Y enseguida todas las fuerzas policiales de Gildo fueron, lo atraparon y lo apresaron. Sí, es verdad. Y entonces es algo que tú dices, esto no es natural, esto no es normal, este es un señor todopoderoso. Y la realidad es que Gildo tiene ciertos... Es verdad lo que te dijo este muchacho, pero también hay una realidad. Hay mucho de miedo. De hecho, yo soy de Formosa. De hecho, hoy estoy en Buenos Aires. No salí bajo ningún punto amenazada, pero cuando en algún momento vos, tanto Formosa como Chaco, como Corrientes, bueno, habrás visto el caso de Cecilia, la chica de Chaco que la matan. Bueno, esas son cuestiones muy comunes en el norte. Entonces, desaparecer por política en el norte es algo muy común. Es algo que lastimosamente lo tenemos que hablar así. O sea, tenés que estar a la altura de meterte en la política en el norte de las provincias, porque realmente es un todo o un nada. Vos sabés que meterte en contra de puede hacer que o no la cuentes, o te quedes sin trabajo, o no consigas nunca un trabajo. Entonces, bueno... Eso me decía él, que si no estabas con el Gildo, no tenías trabajo. En ninguna parte, porque el 90% del empleo era estatal. El 90% del empleo en Formosa es estatal. No hay muy poca. Fíjate que se abrió hace poco Mostaza y hubo 5 colas de cuadra para 5 mozos. ¿Entendés? Buscando trabajo, gente buscando trabajo. Entonces... Pero a su vez también ellos, si bien hay una especie de queja ante toda esta situación, también el formoseño se adapta mucho al cómo vive en Formosa. Siempre llega, digamos, de alguna u otra forma a fin de mes, ya sea por planes sociales que tenga, por alguna changa, por así decirlo, cosa que acá en Buenos Aires con una changa no vivís. Entonces, bueno, son distintas formas de vida, pero tampoco le echaría el 100% la culpa a lo que es Gildo Infran, porque quizás sea más de abajo el tema, más de lo que es el equipo de Gildo o la gente que viene por debajo de Gildo, que hoy yo creo que, bueno, que el gobernador estaría tomando otro tipo de decisiones, ya que han cambiado cargos y hay gente que se está bajando o que él lo está bajando. Entonces ya ir en contra de Gildo a esta altura, cuando él vuelve a ganar con un 70% de votos en Formosa la última vez, y viste, ir en contra no estaría siendo la solución. Me contó algo de la ley de lemas. La ley de lemas es algo que realmente hace que sea una confusión. Vos entras a votar en Formosa y podés encontrar 1 millón de boletas. Y todos van a Gildo. Todos van a Gildo. Pero no solamente que todos van a Gildo, sino que toda esa cantidad de boletas también tuvo una inversión, ya sea del Estado, del mismo gobierno provincial. O sea, la cantidad de dinero que se gasta en política en Formosa realmente es exagerado. Por eso hay una de las medidas que se está trabajando ahora desde la Libertad Avanza, desde el gobierno de Javier Milei, que es desfinanciar a los partidos políticos, que me parece algo maravilloso, porque la política viene siendo un negocio. Últimamente la democracia se convirtió en un negocio y muchas personas que se presentan para las PASO saben que van a perder, pero se llenan los bolsillos a través de la supuesta impresión de boletas y el dinero para campañas. Sí, vos imagínate que, te lo explico así brevemente, vos para Formosa, por ejemplo, para armar un partido provisorio en Formosa necesitas 1.900 firmas. Con eso ya tenés un partido provisorio. En otros tiempos, cuando en la política era financiada, que de hecho hasta el momento sigue siendo así, vos tenías un partido y ya tenías la posibilidad de morder dinero de alguna parte de la política, de alguna parte del dinero que ingresa desde el Estado. Así que, y así, por ejemplo, Buenos Aires necesitas 4.000 firmas, que son las afiliaciones para armar un partido provisorio. Y así en total en el país, para armar un partido nacional necesitas 75.000 afiliaciones y tenés un partido nacional. Esto es bueno por ahí decirlo y tenerlo en cuenta para cuando siga la entrevista. Estamos hablando de 75.000 personas. O sea, 75.000 firmas no hacen a un país. No. Entonces, que se pueda armar un partido nacional no quiere decir nada.
O sea, No hacen a un país, pero no hacen hacen. que una persona se enriquezca ilícitamente. En ese sentido sí, y también el hecho de tener un partido puede hacer que las próximas elecciones estén siendo una competencia, por así decirlo. No sé, si Javier se presente de nuevo, exista o resurja una nueva fuerza. Con 75.000 firmas puedes armar un partido nacional. Es Así probable. es. ¿Sabes qué? Dentro de este grupo de ciudadanos de Formosa que están en estos sectores más vulnerables, ellos ven una esperanza en la Libertad Avanza, pero su esperanza en la Libertad Avanza está dirigida a Francisco Poltroni Paltroni. y a Gerardo González. Ajá. ¿Por qué digo extrañamente está dirigida a ellos? Porque ellos son los que representan a la Libertad Avanza en Formosa de una u otra forma, ¿bien? Uh-huh. Pero quiero hablar sobre ellos específicamente porque lamentablemente para el pueblo formoseño como que no son lo que aparentan ser o lo que deberían ser. Uh-huh. Cuéntame un poco sobre Francisco Poltroni y sobre Gerardo González. Ok, bueno, y tiene todo que ver con todo lo que estábamos hablando anteriormente, el tema de los partidos. Cuando el año pasado la Libertad Avanza arranca, la Libertad Avanza no tenía partido, o sea, no tenía estructura, ¿no? Entonces ahí es donde se realizan las famosas alianzas, que sería requerir la ayuda de otros partidos ya armados como estructura, ¿no? Que ya tienen su gente para fiscalizar. Es lo importante de entender qué es lo que sucede en la política para decidir para la señora que está en la casa, ¿cómo es que se forma un partido? ¿Cómo es que suceden estas cosas? Entonces, en el caso de Javier el año pasado y de Victoria, ellos no teníamos estructura, éramos un partido nuevo, éramos la nueva fuerza. Se comenzaron a hacer las alianzas y en no solamente fue Formosa, sino que fueron varias provincias que lastimosamente se hicieron malas alianzas, los cuales se nos han filtrado de todos los partidos, y eso es lo que sucedió en Formosa. En Formosa no existía la Libertad Avanza, bajo ningún punto, no había nadie, ni un referente de la Libertad Avanza. Ahí es donde en ese momento Kikurchi y Karina Milei hacen una alianza con Poltroni, que es el que había quedado, era el espacio, lo que te explicaba antes. Para armar un partido provisorio en Formosa necesitas 1.900 firmas, ¿ok? Poltroni tenía sus 1.900 firmas, o sea, tenía su partido provisorio y estaba colgado y podía trabajar tranquilamente con la Libertad Avanza porque tenía la estructura para lo que era fiscalizar. Ahí fue que entra Poltroni a representar a la Libertad Avanza, pero porque queda fuera de lo que sería el equipo de Patricia Bullrich en ese momento, el año pasado, ya que estaba Luis Neidenov, gente que ya hoy por hoy está en la política hace muchos años. Quedamos con Francisco Poltroni. Entra Francisco. Francisco es un hombre que no es formoseño, es de aquí de Buenos Aires. Cuando llega a la provincia de Formosa, llega de la mano de Gilda Infran. Comienzan a darle terrenos fiscales, porque eso es algo muy común en el norte del país, no solamente en Formosa, que te alambran los terrenos y te los van sacando, ¿no? Te vas agarrando terrenos, los famosos terrenos fiscales o del cual no sos propietario, ¿no? Entonces Poltroni agarra una gran cantidad de terrenos en el campo, en el oeste formoseño. Ya habían denuncias de gente que se iba quedando sin sus casas porque él se las sacaba. Cuando él ingresa a Formosa, entra por medio del gobierno de Gilda Infran. Todo lo que vos emprendas en Formosa, si no te da la bendición Gilda, vos no lo haces. Entonces estamos hablando de un tipo que hoy es empresario, plata que no sabemos de dónde salió. De hecho, hoy tiene una denuncia al Banco Nación por estafa por sus 3 empresas. Y bueno, fueron todas esas denuncias con respecto a Francisco que hicimos llegar el 8 de diciembre a lo que sería el gobierno nacional. Ya éramos gobierno, ya Javier había ganado y Victoria también iban a asumir. Te hago una pequeña pausa porque lo que puedo entender es que había un vacío en la Libertad Avanza en las provincias y necesitaban cubrirlo. Y en ese vacío y en esa necesidad se infiltraron personas con intereses individuales y corruptas. Sí. Que de hecho, hoy a 10 meses, 11 de gobierno, muchos se fueron exponiendo solos,
muchos exponiéndose solos que no estaban a la altura del gobierno que nosotros hemos votado como argentinos, ni siquiera a la altura de Javier ni de Victoria, o sea, no estaban a la altura del gobierno y se expusieron solos y después, bueno, las denuncias fueron, agradecemos a todas las personas de todas las provincias que se atrevieron a hacer las denuncias porque si nosotros no podemos limpiar la casa desde adentro, no vamos a pretender limpiarla desde afuera, entonces está bien, cometimos un error en las alianzas porque no teníamos un partido armado, ok. Ahora en teoría queremos armar un partido que es este Partido de la Libertad Avanza que se está formando, más organizado, sin tener que ir agarrando gente así nomás, sin conocerlos. Pero bueno, de hecho siguen sucediendo las mismas cosas. Paltroni hoy por hoy es un monobloque dentro de la Libertad Avanza, como Arrieta, o sea, se fueron partiendo solos. Entonces, a todas estas igual Javier y Karina no muestran apoyo hacia ellos directamente. Bueno, de hecho Javier a Paltroni lo nombra presidente provisorio del Senado el 2 de diciembre. El 2 de diciembre lo nombra presidente provisorio del Senado por medio de un comunicado de las redes oficiales de Nación, a lo cual, gracias al esfuerzo de hacer las denuncias, de llegar, de venir, de viajar, de estar, pudimos lograr ponerlos al tanto, toman la decisión de por lo menos bajarlo de la presidencia. Estamos hablando que sería tercera línea, o sea, por un motivo X, Javier no estaba, Victoria no estaba, sube el presidente provisorio del Senado, o sea, es tercera línea, es un puesto muy importante, por lo cual nosotros hemos peleado para que eso no suceda y de hecho no sucedió, sube Abdala en ese momento, que hoy en la actualidad es el presidente provisorio del Senado. Eso fue con respecto a Paltroni. Hoy por hoy, hace 3 días le sacaron todas sus tierras, las tierras fiscales, o sea, este hombre está teniendo estos problemas y se están viendo, ya no los puedo ocultar. Son las consecuencias de sus malas acciones. Está perfecto y gracias al trabajo que ustedes han venido haciendo. Que venimos haciendo, pero esto es para todas las provincias, que es un animarse de todas las provincias, porque Javier y Victoria son una sola persona, y esto es hablando como equipo, porque siguen siendo equipo, son una sola persona y nosotros los que venimos abajo, esa es nuestra labor, poder ir denunciando lo que vamos viendo, porque esto es, levantás una baldosa y encontrás algo, o sea, son muchos años de gobierno. Y es imposible que Javier o Victoria o Karina lo sepan todo, y más por esa misma necesidad que generó el vacío político en un principio. Después me llegó información, ¿verdad?, de una persona anónima, que me decía que en el caso de Gerardo González es todo mucho más turbio, porque es una persona que tiene un historial como si fuese una especie de psicópata que viene manipulando a su gente, manipulando a empleados, abusando laboralmente de las personas, con una conducta inapropiada dentro de lo que él llama su empresa de costura, de textiles, y que venía constantemente exponiendo a situaciones incómodas a sus empleadas, las cuales básicamente no denuncian por una cuestión de, no sé si miedo o ignorancia o conformidad, pero están como en una situación que se ven envueltos en un ciclo donde por más que se van, no sé, 100 empleados, vienen 100 más y pasan por la misma situación, e incluso en un momento hizo como una especie de convocatoria laboral que realmente fue una trampa para captar firmas y armar un partido. Cuéntame un poco más a fondo de este personaje y qué es lo que debe saber el gobierno y toda Formosa y Argentina sobre esta persona que hoy en día tiene un cargo de poder. Bueno, para cerrar el tema de Paltroni, lo hemos logrado. Paltroni hoy es un monobloque, LTP dentro del Senado de la Nación. Digámoslo así, es un muerto político, porque para él poder subir un poco más tendría que ganar en Formosa. En Formosa sabemos todo cómo viene en la mano, cómo son las cosas, así que eso es casi imposible. En el caso, para entrar en el caso de Gerardo González, es así, es un hombre que trabaja dentro del gobierno de Gildo Infran hace muchos años. No podría decirte con exactitud que Gildo esté al tanto porque no era una persona, digamos, conocida en la política. De hecho, yo no lo conocía. Soy hoy por hoy tengo una fundación en Formosa con chicas que sufrieron abuso sexual.
a las cuales he contenido después del episodio que he vivido con Gerardo González el año pasado. Yo soy la persona que he llevado adelante el juicio. Hoy tengo 7 chicas más que están detrás mío con las mismas denuncias. Yo no lo conocía cuando yo hago una denuncia pública. ¿Por qué decido hacerlo público? Porque hay que entender algo también. Hay mucho desconocimiento de cómo hacer una denuncia por abuso sexual. O sea, de hecho, yo la había, y más si te metes con un funcionario público. O sea, es tremendo. De donde te la pueden filtrar, te la van a filtrar. Y si no tenés asesoramiento y no tenés convicción de que querés llegar a eso, es probable que te quedes en el camino. Yo, de hecho, vengo hace 1 año con todo esto. He puesto abogados, he puesto plata de mi bolsillo para poder llegar a un momento judicial como en el que estoy, porque la realidad es que al ser el victimario, yo soy la víctima, él es el victimario, y al tener los famosos fueros, en mi caso particular, la verdad es que donde pudo escaparse, se escapó. O sea, si pudo no presentarse a una pericia psicológica, lo hizo. Si pudo no presentar el teléfono, lo hizo. Ha cambiado ya 4 abogados. Gerardo tiene 7 denuncias más por abuso sexual, pero desde la fábrica textil. Lo mío es desde la política. Él era candidato a diputado nacional el año pasado. Yo estaba trabajando con el equipo de Francisco Paltroni para Javier y para Victoria. Y bueno, cuando sucede toda esta cuestión, la realidad es que, eso lo hablamos un poco hoy, es muy difícil comprobar un abuso sexual sin acceso carnal. Es algo muy complicado. Pero es muy importante el proceso de las pericias psicológicas. A las chicas que hacen ese tipo de denuncias tienen que llegar de cualquier forma a la parte psicológica, ya que si algunos casos no tienen ni siquiera mensajes para mostrar, pero la parte psicológica es muy importante porque la persona que ya lo hizo antes tiene muchos factores que los demuestran en la pericia psicológica. O sea, eso fue lo que, de hecho, a Gerardo lo tuvimos que prácticamente obligar a hacer las pericias psicológicas, que hizo 2, ahora son 3, y todavía no las terminó de hacer. Estamos a 1 año de esto, y yo las hice a los 6 meses de lo que sucedió en Formosa. Entonces, son muchas cosas que lo dejan en evidencia, Gerardo. Y lo peor de toda esta cuestión es que Karina y Martín deciden darle la firma de la libertad avanza. Hoy por hoy, ahora, Gerardo González estaría siendo representante de Javier Milei. Y sí, lo voy a decir, después vamos a entrar en este tema seguramente. La fórmula que hemos votado en un principio, Javier Milei, Victoria Villarroel. Digan lo que digan, preséntense quien se presente, la libertad avanza era eso. Entonces, hoy por hoy, la fórmula de la libertad avanza la está representando Gerardo González. No pueden decir que no se les avisó. Yo creo que esto ya es oficial, ellos lo saben, tienen toda la información de quién es Gerardo. Tienen toda la información de su fábrica textil, de que son cooperativas. La fábrica textil está solventada por 2 cooperativas en Formosa. Una es Mano Formoseña, el otro es Evita Vive. O sea, son cooperativas súper peronistas, ya viene de la cuna peronista. Entonces ahí es donde te digo, se nos filtraron por todos lados, nos pasó en todas las provincias. Particularmente el tema Gerardo, lo que puedo decir es esto: el juicio sigue en pie. Estamos en una parte del proceso penal, comienza la veda judicial ahora, así que el proceso penal puede durar 2 años. Inclusive preso quizás ni lo meta. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque el abuso, ¿verdad? No termina de ser no termina de entrar en maltrato físico, es más un maltrato psicológico. Cuéntame un poco qué situación tiene que ser dada para considerarse un abuso. De hecho, esto es bueno lo que me preguntás, porque cuando me toman la denuncia a mí, al haber una sola policía y muchos policías hombres, fue una situación muy incómoda y como que no entramos en detalle de lo que sucedió. Al otro día, cuando me toca ir a otro lugar con un asistente social, una abogada y demás,
yo puedo entrar en profundidad a contar por detalle de lo que me había pasado. Y me dice, esto no está acá en la denuncia. Y le digo, no, lo que pasa es que como habían tantos hombres, o sea, tantos policías varones, la chica no entró en detalle de la denuncia. Qué importante saber hacer una denuncia. A la chica no haber entrado en el detalle de qué fue exactamente lo que sucedió, si es que él me tocó o cómo haya sido que pasaron las cosas, ella no preguntar, yo tuve que ir a ampliar mi denuncia y contar esta parte que fue lo que caratuló al caso de abuso sexual sin acceso carnal. Si no, de otra manera no íbamos a llegar siquiera a caratular el caso porque solamente figuraba de que el hombre me lleva sin mi consentimiento a 45 kilómetros de Formosa, capital, a un descampado y así, cosas así, pero no decía qué fue concretamente lo que me pasó, que es todo lo que tiene que figurar en tu denuncia cuando la hagas, no importa quién te la haga. Exigí que te pongan cada detalle, porque cuando vos ampliás la denuncia es donde entra la controversia que ocupan los abogados de la defensa para decir, no, bueno, pero esto fue y amplió, o sea, para decir esto se asesoró. No, yo no sabía, de hecho, y tampoco me asesoró la policía que me tomó la denuncia, entonces podría haber quedado en absoluta nada. Sin embargo, ahí me mencionaste llevarte a un lugar sin tu consentimiento, sí, es una especie de secuestro. También podría formar parte de lo que es la causa, pero estamos abocados 100% a... Hay una nota que se hizo con Babi Echecopar el año pasado, donde habla Gerardo González en primera persona. Babi le dice, yo estaba escuchando todo porque en un momento nos cruza, y Babi le dice, bueno, pero ¿a qué la llevaste? ¿A dónde la llevaste? No, la llevé a mostrar unos lugares, pero ¿a qué lugar? Le dice, no, y era un lugar, ¿qué había en el lugar? No, y había una cancha, era así era como un descampado, dice Gerardo. Entonces, esa nota es una nota que hoy está dentro del juicio, que de hecho un escribano la tuvo que desmenuzar tal cual para ponerla como prueba, donde Gerardo González, él solo dice lo que yo estaba contando en mi denuncia, que el tipo me lleva a un descampado sin mi autorización, me dijo que lo acompañara a un lugar y después cuando yo comienzo a ver que agarramos autopista, dije, bueno, estábamos andando a 120, 140, tirarme el auto no era una opción, tampoco pensé que iba a perder la cabeza, por así decirlo, porque eso es una realidad, pero bueno, esa fue la situación y esa es una nota que está hoy dentro de todo esto. El tipo me lleva a un descampado, 45 kilómetros de Formosa, con intenciones de no sé qué. Hoy está todo dentro del juicio, pero bueno, ya indefendible es, tienen 4 cambios de abogados. Karina está al tanto, Martín Menem también están al tanto, estuvieron al tanto antes de ir a Formosa. Yo estoy esperando que sepan cómo hacer para cambiar esta cuestión. El tema es que si ellos siguen al tanto, si estando al tanto lo apoyan y le siguen dando el sello de la Libertad Avanza, el apoyo y el aval de la Libertad Avanza, esto los va a salpicar a ellos eventualmente. Totalmente. Y con respecto al abuso, para ser considerado abuso, previamente de tu parte tiene que haber una negación, un no. Sí, un no. Y ese no tiene que ser irrespetado. Una vez que ese no es irrespetado, está abusando en contra de tu voluntad, de lo que sea. Así sea tocarte un hombro. Mira, no me toques el hombro y te toca el hombro, es un abuso. Es un abuso. Desde ahí parte. En este caso particular fueron una secuencia de cosas, ya desde el hecho de llevarme a un lugar donde no íbamos a ir, muy alejado de mi domicilio, sin mi autorización, íbamos a una reunión de trabajo, terminamos en nada que ver, no era una reunión de trabajo, ya estaba premeditado, porque él ya había avisado a los chicos que no iba a haber reunión, menos a mí, entonces hay muchos factores en mi caso particular. Pero bueno, hay casos que son muy difíciles de comprobar. Decirle a las chicas que hagan sus denuncias. Sin embargo, acá, fuera del abuso, sigue siendo una persona corrupta. Totalmente. O sea, sácale la causa de abuso. Sacámosla. Sigue siendo una persona que tiene que ser revisada y cuestionada por la Libertad Avanza porque tiene otros casos de corrupción. Sí. Entonces, yo creo que sí, el abuso está siendo denunciado, como tú lo dices, capaz que ni siquiera va a cárcel, capaz que no pasa de un llamado a atención porque, qué sé yo, no pasó a mayores, no lo sé,
¿viste? Pero es una persona que debe seguir siendo investigada. En el caso de él particularmente es muy complejo lo que le está sucediendo. Estamos hablando de una persona que hoy por hoy es un funcionario público. En el caso de él, si el juicio sigue en pie, nosotros seguimos presentando todas las pruebas necesarias, lo que podamos dar. Yo hoy soy querellante de mi causa, o sea, estoy totalmente comprometida. Al ser querellante tenés las mismas facultades que el abogado de exigir pruebas, de aportar, de llamar a quien tengas que llamar para que la causa se mueva. Hoy por hoy la realidad es que, ¿qué decirte, Rilo? Es triste porque son muchas jóvenes, Javier, y la Libertad Avanza en sí tiene un llamado muy importante a los jóvenes. Y en Formosa son muchas las jóvenes. Entonces, mi pelea particular en este caso es, él es un funcionario público, ficha limpia no la tiene. Yo cuando comencé con esto, comencé por el que las hace, las paga. Todavía estoy esperando que la pague. Pero no voy a parar porque, de hecho, tan mal no nos está yendo porque hoy por hoy Formosa, al menos particularmente, no pudieron llenar cuando fue Karina y Martín. Si había 120 personas fue un montón. También quiero aclarar que es mentira de que Gildo no les dejó un lugar para que la Libertad Avanza, o sea, como que no le quería alquilar ni siquiera un lugar para que... Eso es mentira, Gerardo nunca se ocupó, no tiene de hecho la gente que dice tener. Entonces, cuando ellos se van y dan la cara por dirigentes, como lo hicieron en otras provincias, como lo hicieron en Corrientes por Almirón, como lo hicieron en Jujuy por Atauche y Manuel Quintar, en teoría van y dan la cara porque son gente que ya tienen preparado su equipo de personas para recibirlos. En este caso particular, echaron la culpa a Gildo de que no dejaba a la gente llegar. Eso es una absoluta mentira, pero porque el formoseño sabe quién es Gerardo y no lo va a votar. En este caso, lo que tendría que pasar es mínimamente una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sí, con respecto a Gerardo, sí. ¿Qué es lo con que respecto a Poltroni también, por la denuncia del Banco Nación. Estoy hablando solamente de Claro, ¿qué es lo que se está Formosa. buscando? De hecho, la Libertad Avanza creo que trató de exponerlo hace poco en la Cámara de Diputados, de que las personas con expediente, con causas, no pudiera ejercer. No tendrían que. Pero es una cuestión de comenzar a limpiar lo que tenemos, que de hecho nuestra casa ya está sucia. Para cerrar entonces con este tema, Formosa, Gildo, Gerardo, Poltroni, ¿cuáles son las expectativas y cómo se ve proyectada Formosa dentro de la relación que pueda tener con el gobierno nacional de Javier Milei y qué se espera para el futuro de Formosa? Y Formosa creo que es un país aparte. ¿Qué querés que te diga? Formosa es una provincia muy individual en muchas cuestiones. En el camino en que sigue yendo la Libertad Avanza se va a quedar en el camino. Es así. Cada uno sabe cómo es su tierra, cómo es su gente. Entonces el formoseño va a seguir luchando para que, ya que vivimos de 40 años de un Gildo Infran que lo recriminan, tampoco nos vamos a meter en una Libertad Avanza con Gerardo González, o sea, no va a suceder eso. Es lo que sucede en Venezuela, viste que como ya sabemos que Nicolás Maduro es un dictador, bueno, vámonos con cualquiera que sea opositor. No. Yo considero que no, de hecho estuve haciendo un trabajo de investigación profundamente sobre María Corina Machado y no es una opción viable para instituir a Nicolás Maduro porque es más de lo mismo. Entonces, cuando es más de lo mismo, no es una opción. En Venezuela tiene que pasar otra cosa. Estoy a punto de subir una entrevista muy interesante que hice con Eduardo Vitar, que tiene una historia muy intensa sobre lo que es la realidad, lo que pasa en Venezuela y lo que él llama la opoficción, que es una oposición falsa que es servil a la dictadura. Bien, pasando a esta página, vamos a hablar de un tema muy importante de estos días y es esa pequeña ruptura que generó Javier Milei hacia Victoria Villarruel. Y ya sabemos que tratamos con un Javier Milei que con unos principios o una
ideología muy, muy lineal, que no tiene vertientes, ¿verdad? Y fíjate que no le tembló la mano para destituir a Diana Mondino, una persona que él tenía en alta estima y que incluso fue tentativa para ser vicepresidenta. Y la destituyó por un pequeño desliz. O sea, mira, votaste a favor de que sacaran las sanciones a Cuba, eso no me parece, afuera. Ahora, en una entrevista que parece orquestada, bien, porque esto con Trabuc puede ser, esa entrevista parece como que fue mandada a hacer justo para decir estas palabras, donde Trabuc le pregunta sobre Victoria y le dice sobre las decisiones del gobierno y Victoria, y él se toma, obviamente, con esa calma que ahora lo caracteriza, dice, no, Victoria por decisión propia se salió del gabinete, no toma decisiones, no es relevante en la toma de decisiones del país, y básicamente la involucra hacia el lado de la casta y no hacia el lado de la gente de bien del gobierno que está sacando a la Argentina adelante, porque tampoco vamos a negar, el gobierno de Javier Milei viene haciendo cosas muy positivas para el país que se ven en la baja de la inflación, en la baja del riesgo país, en la macro. Exactamente, en la macro, que poco a poco también va mejorando a la micro. Cuéntame, ¿cuál es el detrás de cámara? ¿Cuál es el trasfondo real de esta ruptura orquestada entre Javier Milei y Victoria Villarroel? Y bueno, creo que ya no podemos mentir que esto, de hecho, todo tiene que ver con todo, porque cuando arranca este conventillo de decir de que Victoria era peronista, tenía arreglos peronistas o tenía se vinculaba con el peronismo, arranca de una denuncia que hace Francisco Poltroni el 11 de diciembre en Medios, que es el primer senador de La Libertad Avanza que sale a hablar enojadísimo porque lo bajan de la presidencia provisoria del Senado, lo que te conté anteriormente. Hace una denuncia y habla de que Victoria tenía lazos con el peronismo, con diputados y senadores del peronismo, y ahí arranca como una cuestión. Nosotros éramos así chiquitos, era un grupo muy chiquito, arrancamos muy poquitos, en ese momento se fisura un poco toda la cuestión, la gente de Victoria y de Javier se siguió trabajando, se intentó. Ahora, también hay que hacer un mea culpa, porque de hecho parece que o sea, tendríamos que meter nuestra cabeza abajo de la tierra, porque nosotros fuimos a trabajar durante mucho tiempo por una fórmula que era Javier Milei y Victoria Villarroel. No pasaron ni 10 meses y no existe la fórmula, entonces. Lo dije en un vivo que había hecho anteriormente. Los argentinos compramos algo. Los argentinos creímos en papá y mamá, lo simplifiqué así. Papá y mamá. Y papá y mamá eran Javier y Victoria. Y eso fue lo que nosotros votamos. A eso fuimos, a eso nos levantamos, trabajamos. Algunos hemos salido agredidos, la hemos pasado mal en algunas provincias. Realmente hay gente a la que le han pegado para estar defendiendo los votos. Lo que vos viste en Venezuela, lo que hablamos. Lo que vos viste en estas últimas elecciones, bueno, eso fue un poco argentino en lo que fueron las elecciones pasadas. Nunca nos hemos dado cuenta los argentinos que entonces no era que Karina acompañaba nomás a Javier. Nosotros asimilábamos que Karina la acompañaba por ser la hermana y que bueno, por contención y porque él andaba solo y Victoria andaba por otro lado haciendo la otra parte de la campaña. Siempre nos quisieron vender esa fórmula. De hecho, yo creo que Javier ha pasado por sobre todo los argentinos. Victoria es nacionalista, Victoria siempre lo ha sido. Victoria es una mujer que recorre, que quiere arrancar desde el principio. ¿Cuál es el principio de todo? ¿Cuál es el principio de la política de cada país? El país. Entonces, vos no te podés recorrer 6 veces el mundo en 10 meses de presidente. El país es lo que hay que solucionar. Entiendo que una de las cosas más importantes que necesitaba Argentina era ubicarse nuevamente en el mapa internacional. Sí. Bien, por eso no critico del todo las relaciones internacionales que se hicieron. Sin embargo, es cuestionable
que la persona que haya estado siempre al lado de Javier en cada una de estas reuniones internacionales no haya sido la vicepresidenta, ¿verdad? Sin embargo, no sé si hay temas legales que no lo permiten, porque capaz que mientras el presidente está fuera del país, la vicepresidenta debe estar dentro. Es la que manda el país. Entonces me parece que capaz por eso no pueden ir juntos a los viajes, a las reuniones o invitaciones internacionales, y por eso siempre vemos la figura de Karina Milei. Sin embargo, también es cuestionable por qué la figura de Karina Milei siempre al lado de Javier en cualquier reunión internacional. Bien, sepamos entonces que el argentino como tal no sabe de dónde salen los fondos. De hecho, ha sido muy criticado por la oposición, por el peronismo, por el kirchnerismo, diciendo, bueno, pero gasta mucho en pasajes, gasta mucho acá, gasta mucho allá, que lo invitó Donald Trump a la celebración de su triunfo, pero que salió por allí Michelo diciendo que la entrada a la fiesta costaba $25.000 y que eso lo paga el Estado. Yo no lo sé, la verdad es que no tengo pruebas ni tengo datos para poder respaldar que eso es o no es así. Entiendo y quisiera pensar que no, porque es parte de lo que el mismo Javier siempre criticaba, ¿bien? De hacer las cosas con el dinero del contribuyente. Uh-huh. Entiendo que él debería tener sus propios fondos o ahorros, o que capaz, al ser una invitación de Donald Trump cubre los costos y dice, ven, eres invitado, y porque de hecho fue el único presidente invitado como orador. Bien, tengamos en cuenta que eso es un mérito que tiene Javier Milei, allí no hubo ningún otro presidente, y a la vista internacional tenemos a un presidente que se saluda con Sylvester Stallone, que se saluda con Donald Trump, que se reúne y se saca fotos con Elon Musk, a diferencia de otros presidentes que se jactaban de sacarse una foto con Elegante. Entonces hay un cambio en positivo, no lo vamos a negar, hay un cambio en positivo, pero también ha sido fácil de criticar por la oposición. Hay un cambio positivo, pero que no se olviden que el poder es del pueblo y sigue siendo del pueblo. O sea, de hecho, tampoco es una cuestión de amenaza ni mucho menos, no soy quien para hacerlo, soy una argentina más. Pero así como argentina también, él decía, no olvidemos que Javier siempre fue un tipo que se bancó mucho el archivo. Hoy no sé si se lo bancará tanto, porque si hoy nos ponemos a hacer archivo, habíamos hablado de que los argentinos íbamos a saber cómo se movía el dinero, cuánta plata se gastaba, en qué gastaban, y bueno, y de hecho es algo que no sucede hoy. Entonces, si vos me querés decir que el dinero de todos estos viajes no sale del Estado, y bueno, y contame cómo creció tu economía tanto. Porque no nos olvidemos que Javier era un tipo que hasta cuando subió de presidente, no sé, no le funcionaba la tele. Entonces, no jueguen con los argentinos. Sean respetuosos del voto. Porque este fue un voto de respeto. O sea, yo entiendo que él podría o no tener ingresos privados, pero no tendría que ser una especie de ingresos pasivos, porque como presidente tienes prohibido tener otra actividad económica. Pero supongamos que su popularidad internacional hizo que sus libros se comiencen a vender masivamente, puede ser que eso le genere un gran ingreso que no lo puede evitar, sencillamente son pasivos. Y después está en plena campaña, también tomó mucha popularidad y puede ser que le hayan pagado por ponencias internacionales, por, no sé, ponencias en lugares privados, que sé que hizo un par. Y puede ser que tenga un dinero ahorrado que esté utilizando, ¿bien? Por eso te digo, pero sin embargo es necesario que lo muestren, que digan con qué se está pagando lo que está haciendo. Es que gracias a eso ganamos. Gracias a eso el argentino se levantó aquel domingo a votar. Gracias a eso el argentino se quedó parado, si bien habían fiscales y sobraban fiscales, el argentino fue a ser devedor de esa votación. Gracias a todo eso, a que nosotros propusimos de alguna forma, y digo nosotros porque éramos todos los que hemos trabajado para que esto suceda, fuimos todos, o sea, todos lo hicimos. Entonces, si trabajamos todo en contexto de lo que vos prometiste, ¿por qué no estaría sucediendo? Está bien, el argentino se banca, viste que por ahí el argentino
banca que esté faltando el pan, el asado, un montón de cosas porque estamos viendo otro tipo de cambios. También estamos aceptando que hay cosas que hay que pagar, o sea, el transporte lo tenemos que pagar lo que vale, la luz hay que pagarla, son recursos que se acaban, entonces está bien que hagamos una limpieza de todo y que volvamos a empezar, no bancamos el impacto. Pero la idea de la libertad avanza, o lo que propuso la libertad avanza, lo que propuso Javier Milei, lo que propuso Victoria Villarruel en su momento, eran ambos, primero que nada, que no se olviden que eran ambos. Me parece de muy mal gusto la posición de Javier de salir hoy a hablar de Victoria o hacer todo esto, cuando la realidad es que cuando hemos trabajado y cuando tuvimos que, siempre fuimos muy silenciosos. O sea, no todos somos afines al 100% de lo que Javier hace, ni tampoco a lo que Victoria hace, pero estamos todos trabajando y somos un grupo bastante grande hoy por hoy de gente. Entonces es como lo que te estaba diciendo hoy, es como que papá y mamá estén peleados. Estamos a 10 meses. Y esas peleas igual considero que hay que criticar lo que está mal. Y para mí está en extremo mal que Javier haya decidido decir públicamente cualquier opinión negativa acerca de Victoria Villarruel. Bien, a no ser que tengas una decisión contundente con respecto a la posición que ocupa hoy Victoria, yo hubiese preferido que mantuviera el silencio. Porque no suma. No suma, y aparte Javier se le está haciendo mucha costumbre, si lo mira, lo ve, es algo que nos hacemos cargo, de justamente no estaba a la altura de el cargo. Entonces, chao, afuera. Explícame por qué no estaba a la altura. Claro, mira. Porque si no es como que a la Mondino la dejamos como que, ¿entendés? Explícame por qué la Mondino no. Claro, Mondino tuvo una razón, pequeña, pero la tuvo y la efectuó. Pero hay algo que yo necesito que el argentino comience a adentrarse en eso, y lo está haciendo de a poco, y es siempre a la autocrítica. No porque apoye a Javier Milei, no voy a criticarlo. No porque apoye a Javier Milei, voy a aceptar absolutamente todo lo que haga sin buscar una opinión objetiva de mi parte. Entonces lo que yo invito es a analizar todo, a cuestionarnos todo. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué gana con haber hecho eso? Ahora la pregunta es, ¿qué gana Javier Milei con haber puesto o mal puesto a Victoria Villarruel diciendo que estaba más cerca del lado de la casta? Y porque, repito nuevamente, Victoria es más pueblo. Victoria, si entre ambos trabajaban, iban excelente, porque Javier lo que es internacional lo hace muy bien. De hecho, puede ir con Karina y con la mamá si quisiera. Mira, hay una frase de Mauricio Macri, sí, que se lo dijo una vez al Senado entero, si no me equivoco, y les decía como que sus insultos hablan más de ustedes que de mí. Y esto yo se lo podría aplicar claramente a Javier. Mira, lo que tú quieres acusar ahora mismo a Victoria puede estar hablando más de algo que ves en ti que en ella, porque ella se ha mantenido al margen, trabajando. Ignoro por completo lo que sea que esté haciendo, pero en ningún momento la he visto hablando mal de Javier. No, de hecho no lo ha hecho. De hecho no existe un partido, o sea, lo tengo que decir, no hay un partido. Victoria jamás aceptó armar un partido, que es por ahí, porque mañana, Rilo, hay que entender esto, mañana los libertarios pueden salir a matar, o sea, es bancarnos el contenido de este programa o de lo que estuvimos hablando acá, y que mañana nos salgan a matar. Es esa la bajada, ese es el juego que tienen todos los chicos y es a lo que tienen que responder. Ahora, no estamos para un país con ese juego, con ese estilo de juego. O sea, más división, más pelea, no podés hablar, no te podés expresar, no podés decir qué está bien, qué está mal, un mea culpa de decir, bueno, acá nos estuvimos equivocando. Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetir, Victoria es mucho más nacionalista. Victoria no tuvieron que pedirle a Victoria que vaya a recorrer las provincias. Victoria sabe lo que está pasando en el interior del país. Victoria sabe lo que está pasando en las provincias más chiquitas, donde la gente realmente tiene hambre y la gente está totalmente apretada, porque al ser pobre y votar encima a Javier Milei y siguen hoy estando los mismos gobernadores, los mismos
diputados, la misma gente en la política, se quedaron sin trabajo. Te vuelvo a decir, yo percibo que fue algo planificado. Fue como que le dijeron a Esteban Trebuch, vamos a hacer una entrevista con Javier Milei, le vas a tocar estos temas para que él tenga pie de decir estas frases, estas palabras sobre Victoria Villarruel y dejarla mal vista, porque apenas Javier hizo eso, apenas él dijo esas palabras y salió al aire y lo conoció el país, enseguida se armaron dos bandos. Los que apoyan a Victoria, los que apoyan a Javier. Y empezaron a decir muchos, no, pero igual Javier no necesitaba a Victoria para ganar las elecciones. Victoria no le sumó nada, él ganó por ser él, por la campaña que él construyó. Entonces empezaron a crear una especie de división interna dentro de los seguidores o los que apoyan a La Libertad Avanza, los que apoyan a Javier Milei, que los que apoyan a Javier Milei venían apoyando también a Victoria. Pero desde ese momento que Javier dice esas palabras, se dividió. Ahora el que apoya a Javier y ve mal a Victoria. Y el que apoya a Victoria sigue apoyando a Javier porque es el presidente, porque también lo apoyó desde un principio, pero está con Victoria porque conoce sus ideales y conoce que Victoria también es de confiar. Su lucha. Victoria son totalmente polos opuestos. Siempre lo supimos desde un principio nosotros cómo venía la mano. Y es maravilloso que hayan polos opuestos, porque si tienes a alguien a tu lado que te dice amén y sí a todo, hay un problema. Alguien tiene que debatir un poco con la persona. Javier lo decía, lo dijo un montón de veces. A nosotros nos gusta debatir y eso es lo que nos hace grandes. Y al final Victoria pensó un poquito distinto y nos abren, o sea, la abren, la sacan y con autorización de quién, porque en definitiva acá nadie autorizó a que hoy Karina sea representante de La Libertad Avanza, que no estamos entendiendo tampoco qué es lo que está sucediendo. Convocatoria fehaciente, te lo podemos decir como dato certero. Una cosa es lo que vos ves en redes y lo que podés dibujar y que la gente no sea tonta. O sea, los leones, diría Javier, se despertaron. Lo que vos ves, así como que te muestran en la campaña, es mucho juego de imagen. Te saco foto acá, fotos. La realidad es que las provincias no se llenan. El argentino no está teniendo la tolerancia con Karina Milei. No nos olvidemos lo que pasó con lo de Francia. No nos olvidemos de las cosas. ¿Qué pasó con Francia? No, cuando fue el primer quiebre entre Karina y Victoria, fue cuando Victoria salió a defenderlo a Lenzo, y que es lo que vos me estás diciendo, lo de Trebuch está armado. Esa foto de Karina entrando a pedir disculpas a los franceses también estaba armada. Okay. Porque los periodistas no están 24/7 detrás de Karina, no. Alguien llamó por teléfono, hey, estoy yendo acá, me van a encontrar, Igual, esto funciona así. Mi pregunta es la siguiente, porque yo sí he visto en las redes que está Karina haciendo una gira nacional con La Libertad Avanza, representando ella, siendo la cara visible, la que habla, la oradora. ¿Qué es esto? ¿Es una campaña de Karina Milei para presidente o algo parecido? Sí, está aprendiendo a hablar en público. Está bien, se anima. Pero no te podés animar sobre el trabajo que hicimos entre muchos. Hacete un partido. Lo mismo que le dijeron a Victoria y a Javier, bueno, lo mismo para ella, que se haga un partido. Pero que se haga un partido desde ella, desde sus ideas. Y bueno, y disculpa si Karina, si le entregaste todas tus ideas a Javier para que hoy Javier sea presidente. Y bueno, y hoy Javier está siendo presidente gracias a tus ideas, porque eso es mucho lo que dicen los libertarios, ¿no? El jefe fue el que armó todo, si no hubiese sido por el jefe no hubiésemos llegado. Para mí estuvo todo estratégicamente hecho desde un principio, porque desde el momento cero Javier la presentó como el jefe y básicamente dijo que ella era la que estaba detrás de todo, cosa de que cuando llegara este momento la gente sencillamente entendiera eso. Ah, no, bueno, pero si fue ella la que armó todo, está bien que se quede ahora con todo el mérito. Y lo que pasa es que, bueno, queremos creer también en el pueblo argentino, no nos puede volver a pasar. Es que ya está el problema, que ahí estarías desacreditando todo el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos que estuvo militando, poniendo incluso de su dinero por un ideal, no por una persona. Porque acá el mismo Javier lo dijo, no es la persona, es el ideal. Porque Javier no está y no queremos a otro Milei. ¿Viste? No queremos a Karina Milei, queremos a otra persona que respete los ideales del liberalismo y que el país siga ese rumbo y que sea una Argentina grande, que fue por lo que estamos acá.
Bueno, pero se contradice constantemente. Él dice, no seguimos a personas, seguimos ideas. Pero ahora nos está obligando a seguir a personas, porque en definitiva, si no seguís a Karina, sos mal visto, o sea, y si seguís a Victoria, también sos mal visto, pero Javier tampoco es que está, y esto es muy confuso para el argentino, ¿entendés? Son básicamente los mismos errores que cometió el kirchnerismo y el peronismo. Y en todos los sentidos, porque después de lo que pasa viven jugando con los argentinos. Después de lo que pasa con Victoria, sale que hay aumento para jubilados. ¿En serio va a haber aumento para los jubilados? Y cuando tenían que levantar y sacar la ley por 16.000 pesos, que era el aumento en aquel momento que hicieron perder tanto tiempo a todos los argentinos, porque los que trabajamos en esto nos comemos las sesiones desde que arrancan hasta que terminan, para después vetar una ley por el tema de los jubilados y ahora le tirás un aumento. Entonces, dale, la macro está genial, ¿ok? Pero el tema es que hay un país acá y no puedes meter a todo el argentino que le cuesta llegar a fin de mes abajo de la alfombra los pisas y listo, ya está. Igual si hay un aumento, claramente él dijo que si había un aumento se iba a explicar de dónde iba a salir ese dinero. Porque si se sube en un lado es porque se está sacando de otro. Entonces habrá que nos dé esa explicación. Estaríamos esperando eso, pero en definitiva yo creo que muchas de las cosas que Javier, si esto llega a donde tiene que llegar o llega a muchos argentinos, es exigirle a Javier lo que él nos prometió. Cuando él se iba a equivocar, que hablemos. Es lo que vivimos haciendo constantemente y por algo somos muy perseguidos. De hecho, yo soy una persona que me persiguen en el sentido de cuando digo lo que pienso y hago el mea culpa con respecto a la libertad avanza. Hoy, sinceramente, creo que soy como muchas argentinas. No sé si soy libertaria, si soy de derecha. En definitiva, no es lo que voté. Yo voté a Javier y voté a Victoria. Hoy por hoy, Javier por su lado, Victoria por su lado, y más después de desacreditarla de esta manera. Y la realidad es que a mí no me gusta, como muchos argentinos, porque en definitiva lo único que estamos viendo es dos hermanos en medio del choluleo, disfrutando de un montón de cosas que al porvenir, a su economía, a sus negocios personales, le va a ir genial de acá a 4 años. De acá a 4 años vos me pones un Javier y una Karina en una boleta, yo no sé si te la voto. Y creo que muchos argentinos no estamos por votar esa fórmula. Entonces, estaría bueno que sean más adultos, más responsables. Somos 46 millones de argentinos que los hemos puesto donde están y somos los mismos 46 que los vamos a sacar. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros nos dimos cuenta con este gobierno. No sé si el argentino está para tener a 2 hermanos en el poder. No era una chance, nunca la fue. Eso sería muy parecido a lo que sería yo de hecho, si un Javier rey y una reina, algo así. Si Javier lo hubiese propuesto en algún momento por alguna locura o todo lo que lo han acusado o lo han dicho de él, hubiese dicho algo con respecto a Karina, yo creo que la Argentina, hoy Javier no sería presidente si no hubiese estado Victoria, porque si hubiese estado Karina, no lo sé, Rilo, yo creo que estaríamos con Massa. De hecho, yo no sé si hubiese votado esa fórmula de Karina y Javier. Karina siempre fue una persona que nunca logró encontrar su espacio. Siempre fue por detrás de Javier, entonces no podés venir hoy a hablar como hablas de Victoria. ¿Por qué? Porque sos el presidente, pero a todo esto, del lado de Victoria vienen los nacionalistas, vienen los militares, vienen las familias del terrorismo, la lucha. No nos olvidemos que si la pandemia se levantó en algún momento en Buenos Aires, por sobre todas las cosas, fue una lucha muy fuerte en su momento de Victoria Villarroel y Francisco Neto. Fueron los 2 abogados que en ese momento se opusieron a las medidas que Alberto estaba tomando. Entonces, ¿quién comenzó a luchar por los argentinos antes? ¿Javier o Victoria? Y cuando Javier estaba como diputado, quien estuvo ahí bancándolo todo el tiempo fue Victoria. Y bueno, por eso le vuelvo a repetir a Karina que se arme un partido, que se presente para diputada, que se vaya y que se siente en la banca, que discuta leyes, que esté a la altura de hablar, para estar en el lugar en el que ella quiere estar. Y bueno, después estuvo bien. Yo no tengo nada en contra de Karina Milei. De hecho, admiro todo lo que pudo hacer o no hacer en toda la campaña, bien, porque de una u otra forma, según las palabras de Javier, fue quien lideró
la parte estratégica, la mente creadora de la campaña y todo esto. Después, obviamente, con la ayuda de todo el pueblo argentino, con la ayuda de jóvenes como Iñaki y Eugenia Rolón. ¿Dónde están? Que ahora no se ven. Pero no sé cuál es el mérito intelectual o académico que tenga Karina Milei, porque si algo nos enseñó Javier es que necesitamos gente preparada en el poder, ¿bien? No más que gente con ganas, porque con ganas habemos muchos, todos queremos ser presidente, pero necesitamos gente con méritos académicos, con preparación, con una buena currícula que diga, bueno, mira, esta persona es un economista, esta persona es un letrado, es una persona preparada para dirigir un país. Victoria hizo 1 año de trabajo de seguridad que Javier no dudó ni 5 segundos en hacer así los dedos y desapareció. Y sube Patricia Bullrich. Negocios. Los argentinos no somos tontos. Entonces, todo lo que dibujan en redes sociales que nos quieren vender o como sea que fueran las cosas, nosotros votamos una fórmula. Y la fórmula era Javier Milei y Victoria Villarroel. Ambos dos desde sus lados. Javier es un terrible economista, eso lo sabemos, no nos quedan dudas. Pero Victoria por su lado también fue una mujer que luchó por la historia argentina. Es una mujer que hoy por hoy quiere poner las bases de dónde salió este país, del nacionalismo argentino. Lo defiende y a capa y espada y lo hizo durante muchos años. Fue quien defendió a los argentinos en la pandemia. Entonces, ¿quién arrancó con la defensa? Sí, Javier es tremendo economista. Pero acá era una dupla, era de 2. Entonces, fijarse con qué van a jugar. Este juego que se lo está planteando Javier desde su entorno o quienes sean los que lo rodeen, pero Victoria también por su lado, ese silencio. Hay mucha gente por detrás de Victoria, somos muchos por detrás de Victoria que deseamos que ella tome otra actitud, pero respetamos también la labor. O sea, nosotros no tenemos bajada ni de partidos, no tenemos bajada ni de agresiones, como esto que está saliendo ahora en redes sociales por Twitter, que es la cloaca Twitter, y todos los libertarios salieron a matar a Victoria y bicha cruela y apodos, y o sea, una falta total de respeto, cosa que nosotros no tenemos ese tipo de bajadas, no funcionamos así. Vamos a ir a una pequeña pausa. Sí. Al regreso vamos a hablar justamente de lo que sucedió en la red social X con respecto a esa comparativa que empezaron a hacer de Victoria y Karina. Y también quiero hablar un poco sobre ti para cerrar también la entrevista. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Hablando con Rilo. Estás escuchando Hablando con Rilo. Porque escuchar podcast es una cosa, pero escuchar Hablando con Rilo es totalmente diferente. Continuamos en Hablando con Rilo, seguimos con Leila Nasser y justo te dejé algunas preguntas antes de la pausa, y es que en la red social X empezaron a hacer como una comparativa y incluso el mismo Esteban Trebuch creo que publicó una foto de Victoria Villarroel al lado de la foto de Karina Milei, y la pregunta era, en las próximas elecciones, ¿a cuál de las dos votarías? No sé si me parece algo prudente para hacer o cuál es el objetivo de esto, porque sabemos que Esteban Trebuch es bastante servil a Javier Milei. Uh-huh. Y yo creo que cuando te ponen a ese nivel, es mucho el juego de redes, ¿viste? Esto es para medir a ver cómo viene Karina con respecto a cómo la ve la gente. Y la realidad es que no hay punto de comparación. Karina no es política. Digan lo que digan y hablen lo que hablen, y pudo haber craneado todo una monstruosidad, pero no es política. De hecho, entró a la política y entró en un cargo que se inventó por Javier Milei, porque no existe el cargo de secretaria general. Entonces, fue una agraciada de haber entrado a la política de la mano del hermano. ¿Ok? Y también hay que entender que cada uno nace con talentos distintos. Podés ser un crack en la cabeza, tener las ideas políticas súper metidas, pero no tenés
la fluidez para llegar, no tenés la forma de hablar. Entonces, es un poco mucho de lo que le pasa. Le falta, de hecho, le faltaría un poquito de humildad en ese sentido, pero también cuando tenés tanta gente que te dice el jefe, capaz te la crees, ¿no? Y no es tan así. Yo creo que sería bueno que hagan un poco de silencio, que hagan un mea culpa, que se fijen un poco en lo que los argentinos decidimos. No quieran sobrepasar por nosotros, pasaron 10 meses. Podés echar a todo el mundo que quieras, Javier de hecho lo puede hacer, pero los mismos que lo pusimos ahí también estamos saltando de cada paso que da, porque en definitiva, ¿qué está pasando acá? Y no quiero dejar pasar esto. Hay muchas cosas que han sucedido que merecían que haya personas que hoy no estén en el cargo. Ejemplo, lo de Logan merecía, sin ir muy lejos, un gobernador que se baje, merecía una ministra de seguridad que ya no esté, merecía un montón de casos. Digo lo de Logan porque a 11 meses de gobierno, Javier Milei se le desaparece en Argentina como si nada. O sea, son tuyos. Papá y mamá, es lo que hablábamos hoy. Fíjate que se está creando una especie de imagen de deidad alrededor de Karina Milei. Desde el principio de la campaña, antes de que Javier fuera presidente, él mismo empezó a presentar a su hermano como el jefe. Ya te hacía ruido que le ponga un nombre masculino, o sea, el jefe. ¿Bien? Ya hace ruido, eso ya nos hace ruido. ¿Por qué el jefe? ¿Bien? Y empieza a trabajar en esto y convence incluso a todos los militantes de que ella es el jefe. Y tú ves a todos los pendejitos, no, el jefe. Y están todos como los fanáticos de Cristina. O sea, género fanáticos que no tienen lógica, o sea, que no razonan, no piensan, no tienen criterio propio y simplemente dicen el jefe. Entonces ya básicamente están siendo adoctrinados directa o indirectamente con la figura de el jefe. Cuando tú asumes que ella es el jefe, le estás dando autoridad aún sin tenerla, solo por reconocerla como el jefe. Y eso me parece que está fuera de la línea política liberal libertaria que predica Javier Milei, poner a una persona con poder por sobre ideas. Que de hecho Karina tuvo poder por la misma victoria, por sobre Victoria Villarroel desde el momento cero. O sea, fueron muchas chicanas de este gobierno. Lo que no estarían entendiendo, creo ellos, es que nos han despertado. ¿Ok? Los argentinos nos hemos despertado, los argentinos hoy queremos... Yo creo que después del Mundial han pasado un montón de cosas, como que el argentino comenzó a nacionalizarse de por sí, es como que, pará, sentimos que tenemos el mejor país del mundo. El mismo mérito que se le da a Javier Milei por despertar al pueblo, es lo mismo que ahora le puede estar jugando en contra si hace las cosas mal. 100%, porque de hecho, hoy por hoy, Javier no hace mucho. Si bien nos dice económicamente, saquemos la economía porque después vos te pones a hablar con gente y la verdad es que a la Argentina no está llegando a fin de mes y están sucediendo un montón de cosas que no están cambiando. La escuela sí, tema salud sigue exactamente igual, tema educación sigue exactamente igual y la economía macro puede estar, no sé, cambiando un montón de cosas, pero la micro nos está apretando hasta asfixiarnos. Y entonces a 11 meses tenemos un país que en definitiva tenemos presidente, pero la vicepresidenta no puede hablar, pero la secretaria tiene más poder que todos. Yo no voté un títere. Entonces ahí es donde entra la chicana kirchnerista de la campaña, que él era un títere. ¿Y sos un títere? Javier, sos un títere, o sea... La pregunta es, ¿puede Javier seguir gobernando sin la figura de su hermana? Al parecer no. Veremos. Igual, ¿sabes qué? Hablando de la micro, yo parto de las experiencias individuales, ¿bien? Mi hijo
del año pasado, o sea, el segundo grado lo estudió en una escuela pública, que queda acá cerca de casa. Sí. Tercer grado también. Segundo grado en el gobierno de Alberto y Cristina. Sí. Tercer grado ahora con el gobierno de Javier Milei. Y este año, desde que comenzó el gobierno de Javier, palabras de mi hijo de 8 años, es el colegio es diferente. El colegio es diferente. Y el comedor que antes solo nos daba un pan, ahora nos dan una comida completa. Sí. Eso a mí me llamó la atención. Es decir, que sí hay pequeños cambios en los colegios que capaz antes se veían afectados, porque se supone que antes mandaban el presupuesto para que el comedor funcionara, pero no funcionaba por alguna razón desconocida y misteriosa. Ahora funciona. Y qué triste que es que, bueno, si bien funciona y los chicos pueden comer, qué triste que es con esta economía que hoy manejamos que la pobreza ya ha crecido tanto que los chicos vayan al colegio a comer. No se trata de que vaya a comer, porque particularmente mi hijo a veces no come porque es muy caprichoso con lo que le gusta o no. No, bueno, pero es algo que los colegios lo tienen. Y el dinero para eso estaba. Que ahora lo usan bien y antes no. Entonces, por eso te digo, hay cosas que vienen pasando positivas, pero no porque hayan cosas buenas, uno se va a poner una venda en los ojos ante las cosas malas. Es allí cuando tenemos que tener criterio y utilizar ese despertar del pueblo para tener una visión más objetiva de las decisiones y las acciones del gobierno. Por eso repito nuevamente. Hoy, cuando vos te pones a hacer tanto, tiran estadísticas. No todas las estadísticas 100% son fehacientes de que sean así, si vos te pones a escuchar. De hecho, hay que ver de todos lados. De hecho, la vez pasada Javier tiró hizo una oratoria y era una oratoria que o sea, era exactamente la misma oratoria muchos años después de una persona que años atrás dijo exactamente lo mismo que Javier está diciendo. Entonces, con respecto a esto que te estaba diciendo anteriormente, la pobreza creció en abundancia y hoy los niños, si bien hoy te llega lo que te tiene que llegar a nivel comida que da el Estado, pero hoy los niños van a la escuela a comer, no van a estudiar. Van porque van a desayunar y van porque van a almorzar. Entonces, ahí hay un gran problema desde la educación. Después vos te vas a los colegios allá en Capital, están todos siguen los mismos cartelitos del TODES, ¿entendés? O sea, hay colegios que a 10, 11 meses todavía no se ha llegado al tema de educación. O sea, hay muchas cosas que todavía no han llegado, pero estamos perdiendo tiempo en el chicanearnos entre nosotros, que somos los que tenemos que estar al frente del país, porque en definitiva para eso se votó esto. Para mí es súper importante que el pueblo sea el que exija estas mejoras y obviamente la educación es primordial. La educación y la salud son primordiales. La gente tendría que ya estar viendo mejoras en la atención de la salud pública y mejoras en la currícula educativa. Y algo muy importante es cosas por las que se le votó. A él en una de las estrategias de su campaña fue la eliminación de la ESI. Bien, la educación sexual integral. Después, bueno, uno dice, no sé si sea eliminarla o reformularla, que sea solamente educación sexual, sin el integral, que es justamente donde incluyen la ideología de género. Entonces, esas son cosas que ya tendrían que estar pasando y todavía no pasa. Y esa lucha últimamente la viene dando Victoria. Entonces, ves que entre los dos se complementan. O sea, él no puede estar sin Victoria y quizá Victoria tampoco pueda estar sin Javier. Entonces, creo que es algo que todavía no se terminó de romper. Estaría bueno que puedan darle otro marco y otra vuelta a toda esta cuestión, porque la realidad es que cuando Victoria se ocupa del país, pasan cosas, y pasan cosas buenas. Javier tendría que dar un poco su brazo a torcer y mostrar humildad. Yo creo que sí. Y retractarse. Javier Milei debería retractarse de lo que dijo sobre Victoria Villarruel y pedir disculpas públicas, porque solo la malpuso a una persona que al día de hoy, a la luz pública, no ha hecho nada incorrecto. Absolutamente nada, y poner a cada uno en su lugar.
¿ok? Porque acá hay un presidente y una vicepresidenta que fueron votados y hay que aprender a votar. ¿Por qué hay que aprender a votar argentinos? Para todos los argentinos, formoseños por sobre todas las cosas, vienen las elecciones 2025. De hecho, nosotros ya nos estamos moviendo para todo lo que va a ser eso. Para eso necesitas una estructura, necesitas gente que se vaya, que esté ahí para las votaciones. Esa es nuestra voz. Estas nuevas elecciones 2025, 2027 tienen que ser a conciencia. Es la única herramienta que evidentemente tenemos, porque si nosotros votamos una fórmula que a 10 meses nos la están matando, porque votamos a Javier y a Victoria y ahora a 10, 11 meses no existe esa fórmula, entonces, evidentemente tenemos que aprender a votar. Tenemos que aprender cómo vamos a votar. Entonces, eso sería lo mejor que hoy el argentino puede comenzar a hacer antes de prenderse a todo esto que viene, porque esto es más del show, de la política, las peleas y demás. De ahí a que exista o no exista, en definitiva, acá hay un presidente y una vicepresidenta. Lo que venga debajo, viene debajo. Sin embargo, ¿cómo el argentino lo iba a predecir? ¿Cómo lo iban a saber? En momentos de campaña estaban muy unidos. Estaban mostrando una buena fórmula y por eso el argentino los votó. Nadie iba a poder saber que a 10, 11 meses el presidente iba a salir con un comentario en contra de su vicepresidenta. Y eso fue lo que descolocó al pueblo y eso lo que hizo fue generar una grieta. Y bueno, hay que ver cómo lo va a rever ahora Javier Milei, porque me parece que tiene que sentarse a pensar en los errores cometidos. Por otro lado, dentro de tu descripción de Instagram, que me encanta, dice que eres liberal progresista y defensora de las causas justas. Sí. ¿Qué es una liberal progresista? Porque viste que dentro del marco de la derecha el progresismo de los progresistas no es tan bien visto. Es como que no están bien vistos porque tienen ideas medio ligadas a la ideología de género, medio ligadas a todo esto, de lo cual también se está luchando un poco para derribar desde la izquierda. Yo creo que hoy lo que me define, bueno, por ahí eso no está, digamos, como actualizado, porque en definitiva creo que hemos pasado por un estado anímico, todos los que hemos acompañado a Javier en este último tiempo, sinceramente creo que muchos hoy nos quedamos, otros ya se fueron, otros ya no quieren saber más nada de política, otros dicen todo es lo mismo, y otros dicen, dale, vamos Javier, y se cortan de victoria. Yo creo que hoy me siento nacionalista, o sea, amo tremendamente a mi país. Creo que quiero un país libre, pero por sobre todas las cosas quiero un país que primero amemos nuestro país, nuestras cosas, nuestras costumbres, cuidémoslas. O sea, de hecho, vos no sos de acá y podés decir un montón de maravillas de Argentina. Y estaría bueno que las personas que no son del país puedan comenzar a expresarse. Y viste que cuando vos lo tenés no lo ves. Bueno, yo creo que es mucho lo que pasa al argentino. El argentino lo tiene, no lo ve. Eso es lo que no vemos, no todo el resto que dicen, no la ven, no la ven. No, nosotros lo que nos estamos viendo en nuestro país, lo que nos estamos viendo es que el poder lo tuvimos siempre los argentinos. Que tenemos que comenzar a priorizar las cosas, comenzar a pagar a la gente que realmente hace un aporte y un bien al país. A la salud hay que darle lo que es de la salud, a la educación lo que es de la educación. Entonces, hoy me considero una persona totalmente nacionalista, me considero que amo mi país, que estoy de acuerdo con la idea de la libertad. Sí, de hecho sí estoy de acuerdo con la idea de la libertad. De hecho quiero un país libre, pero hoy siento que toda la libertad hoy está alabando a no sé, es como que Javier en ese sentido no coincido con él, en la forma en la que quiere él que se lo vea. Hay algo que está pasando con los seguidores de Javier Milei, sí. Y es que se están volviendo fanáticos no críticos. Porque yo hablo con personas que apoyan el movimiento de la libertad avanza, todo esto, y cuando hablas con ellos es como que Javier Milei, todo bien, nada malo. Y no puede ser así, nadie es todo bueno. No, Bien. De hecho, si quieren seguir por ese camino, vamos a terminar con un kirchnerismo encima. O sea, claro. Hoy el kirchnerismo, ¿cuál es la forma de campaña que usa el kirchnerismo / peronismo? Mea culpa. Nos equivocamos por eso. Mira, pero es que ni siquiera a Dios, o sea, nuestro Dios
Si yo te pregunto, ¿Dios es todo bueno? Es complicado responderlo, porque si fuese todo bueno, no morirían niños por manos de un violento o una tragedia natural, ¿me entiendes? Y después hay una pregunta que siempre se hace es, si es todo bueno, no es todopoderoso. Y si es todopoderoso, no es todo bueno. Bien, porque si es todopoderoso podría evitar las muertes de niños inocentes. Y si es todo bueno, no permitiría que eso pase, a menos que no sea todopoderoso. Y por eso no lo puede evitar. Entonces, Javier ni es todo bueno ni es todopoderoso. Así que hay que criticarlo, hay que verlo con lupa y hay que saber cuándo hace las cosas bien y cuándo hace las cosas mal. No, porque después será tarde. Entonces, o lo hacemos ahora, que estamos en un inicio de gobierno, que él está a tiempo de cambiar las cuestiones, porque no puede venir a dejar todo un trabajo, porque si hoy Javier es Javier, también es gracias a Victoria. Entonces, hay mucha gente que directamente ni lo recibía a Javier, ni lo podía ver a Javier. Victoria hoy cuenta con 2 fundaciones que están hace muchísimos años, mucho antes de que Javier se meta en la política y se quiera embarrar en la tele con la política. Sí, tiene su magia Javier, pero de su carrera política la tiene Victoria. Entonces, es de a dos. O se ponen media pila entre ambos, o poné todas las placas que quieras y comenzás a preguntar, y obviamente que te va a alterar la medición, la aguja, por así decirlo, porque Javier tiene gente trabajando, paga para eso. Igual Entonces, Javier Milei para mí ya dijo todo lo que tenía que decir. Él ya habló un montón. Ahora él tiene que hacer. Sí. Ya no tiene más que hablar. Tiene que hacer, tiene que accionar. Y eso es lo que el pueblo argentino tiene que exigirle. Leila, me gustaría ya unas últimas palabras para los formoseños, para el pueblo argentino, para tu causa. Para los formoseños, que no se apuren, que no pierdan el tiempo y que tampoco pierdan la fuerza y las ganas pero hay que hacerlo bien. Hay que no todo es confrontar. No todo es tirar todo y volver a construir. Bueno, yo de hecho me dedico a la construcción. Hay veces que también está bueno poder refaccionar, remodelar, aportar. Entonces, ya tenemos 4 años de gobierno en Formosa con la elección de Gildo, se seguirá siendo Gildo, ya hay una estructura totalmente armada y comencemos a limpiar la provincia de Formosa desde lo que ya hay. Entonces, a eso invito a los formoseños y al argentino en sí a que nos despertemos, a que comencemos a poner la voz en alto, a que comencemos a defender nuestro país, a que comencemos a cortar con todas estas chicanas que nos vienen haciendo en redes sociales y nosotros votamos una fórmula. Y la fórmula es Javier y Victoria. Karina quiere ser o largarse o largar la Libertad Avanza o el Gordo Dan o todos los chicos que estén trabajando. Entonces, bienvenido, buenísimo. Pero acóplense al trabajo que ya está hecho. ¿Por qué lo tienen que destruir todo? Si ya lo hicimos, ya salimos de años de decadencia y lo hicimos todos juntos. No puedes, vos decías hoy, Iñaki, Eugenio, ¿dónde están? No puedes ir dejando gente afuera porque no te gusta su cara, porque tus negocios son distintos. Entonces, acá hay para todo, pero si este es el trabajo político que ya comenzamos a hacer, y yo creo que vamos por mal camino, porque entonces no va a interesar nunca tu labor, tu honestidad, lo mucho que te puedas esforzar, no, porque son negocios. Entonces no me servís, te quedás. Yo no quiero pensar mal, de verdad no quisiera pensar mal, pero conocí de primera mano a Iñaki y Eugenio, son una pareja maravillosa y tienen muy buenos valores, buenos principios. Y no sé si capaz se fueron por voluntad propia al ver cosas que no les gustaron o los sacaron por no ser útiles ya para lo que necesitaban en esta nueva etapa del gobierno, ahora con el poder. Pero sí me parece muy poco leal que alguien que te ayudó a construir el castillo donde vives, luego lo saques del reino. Fueron muchos, no fueron solo ellos. De hecho fuimos muchos, pero no fueron solo ellos, que de hecho Iñaki
es quien posicionó en redes sociales a Javier. O sea, si Iñaki no le decía, te haces un TikTok, Javier, y Javier quizá ni siquiera llegaba a reventar redes sociales como de hecho lo hizo. O sea, fue un error. En su momento los chicos tuvieron un pequeño error, pero como en este espacio no hay chance para la culpa o no te puedes equivocar, lo sacaron, que fue la famosa foto en la Casa Rosada o algo que hicieron con las redes sociales, pero no tampoco. Entonces hay muchas cosas que tampoco son para tanto. Y si vamos a ponernos tajantes, bueno, comencemos a hacerlas. Para mí me parece que es mucho para tanto esta entrevista última de Trebuch. A mí me parece que es mucho para tanto la falta de respeto a la que se presta, porque Karina se presta a todo este juego. O sea, si ella es la que maneja, si ella es la que dice, Javier, esto está bien, bueno, y comenzó a decirle, no, me parece que esto no está tan bueno, me parece. No sé, es eso, que nos comencemos a despertar y lo hagamos sin miedo. Las redes sociales son libres, vos podés decir lo que quieras, desde tus redes sociales podés hablar y expresarte como vos quieras, siempre desde el respeto. Cuando yo hablo siempre tengo pruebas para hacerlo, pero bueno, invitarle a la gente que se atreva a denunciar, porque si no denuncia no sabemos. De hecho, que estamos trabajando en medios nosotros, los que estamos constantemente en redes sociales. Yo manejo varias de las redes sociales que están trabajando hoy por hoy para Victoria y soy la que estoy tratando de alguna u otra forma que no nos prendamos a esto de Twitter que estábamos hablando, que de hecho los libertarios ya están mandados para eso, para agredir, y si imagínate que si las redes sociales de Victoria se suman a eso, esto es tremendo, porque hay mucha info que en realidad está guardada en el cajón porque no es necesario sacarla ahora, pero bueno, evidentemente ese es el juego que quiere jugar Javier. El fanatismo que se está generando justamente hace que incluso sin necesidad de ser pagos, sin necesidad de que Javier se los pida, sí, el solo hecho de la discordia que se sembró a través de esas palabras de Javier ya da pie a que todo esto fluya solo como una especie de bola de nieve que crea una avalancha. Así es. Terrible. Bueno, Leila, muchísimas gracias. Gracias a vos, Rilo. Esta entrevista súper amplia, súper completa. Y bueno, nos la debíamos porque hace un montón que decíamos vamos a juntarlos, vamos a hacer la entrevista. Bueno, ahora que la hicimos vamos a hacerla completa, sin que quede nada por fuera. Bueno, muchísimas gracias, Leila. Gracias a vos. Y bueno, será hasta otra edición de Hablando con Rilo, bajo la producción de Jennifer Montilla. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en otro capítulo. Esto fue Hablando con Rilo. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Hablando con